La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, siempre en el error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. ¿Cuáles son aquellas hermosas bendiciones que gozan los hijos de Dios, los cristianos, aquellos que han hecho la voluntad de nuestro Padre Celestial? Bueno, en esta lección su servidor estará presentando 3 hermosas bendiciones que los cristianos gozan ahora en Cristo Jesús. Así que es mi oración que cada uno de ustedes sea motivados a obedecer a nuestro Dios y así de esta manera poder gozar de esas hermosas bendiciones. Así que una vez más, tenga su cuaderno, tenga su lápiz y más importante, tenga su Biblia y un corazón listo para recibir la palabra de Dios, así como aquellos de Berea, y escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas son así y luego ponerla en práctica en su diario vivir, como dice Santiago 1 y verso 22. Así que juntos estudiemos algunas bendiciones que gozamos en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. En Efesios capítulo 1 y versículo 3 leemos las siguientes palabras. Efesios capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este es uno de los textos hermosos del Nuevo Testamento que nos informa a usted y a mí dónde se encuentran todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Todas las bendiciones espirituales que aquellos que han obedecido el Evangelio de Jesucristo ahora gozan en Cristo Jesús. Note la última parte de Efesios capítulo 1 y versículo 3. Todas las bendiciones espirituales y luego dice en Cristo. Ahí es donde se encuentran todas estas hermosas bendiciones que usted y yo, aquellos que ya hemos obedecido el Evangelio de Jesucristo, ahora gozamos en Cristo Jesús. Y es el propósito de esta lección, hablar acerca de esas grandes bendiciones en Cristo. Y a través de esta lección, pues deseo motivar a aquellos que todavía no han obedecido el Evangelio para que lo hagan, que obedezcan ese Evangelio, que es el poder de Dios para salvación, como dice Romanos capítulo 1 y versículo 16, que crean en ese poderoso mensaje que nos dice que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Es mi oración que al considerar estas grandes bendiciones, estas hermosas bendiciones, usted pueda tomar esa decisión antes de que sea eternamente demasiado tarde. Así que le invito también a que tenga su Biblia con usted y que también tenga lápiz para tomar notas de la información que le voy a presentar en esta ocasión. Y a la misma vez también le animo a que no solamente observe este video una vez, sino que lo pueda hacer las veces que usted pueda, para que de esta manera pueda ir aprendiendo más y más acerca de esta información que vamos a obtener de parte de la palabra de nuestro Dios, la palabra inspirada por nuestro Dios, como nos enseña 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 16.
Así que vamos a comenzar con la primera bendición espiritual que gozamos en nuestro Señor Jesucristo. Y esta bendición es la bendición de la reconciliación. Así es, la bendición de la reconciliación. Ahora recordemos que reconciliación, este término básicamente da la idea de estar en paz, da la idea de que dos personas van a estar en paz, van a volver a una vez más a esa amistad que existía en el pasado. Bueno, aplicándolo espiritualmente, en el ámbito espiritual, la reconciliación es necesaria por causa del pecado. Por causa del pecado. Y como lo hemos mencionado en otras lecciones, muy importante que recordemos que el pecado ha hecho una división entre Dios y los hombres. No puede existir una comunión íntima con nuestro Padre Celestial cuando el pecado está presente. Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2, ahí se enseña claramente que el pecado, las iniquidades han hecho una división, una separación entre Dios y los hombres. Entonces, por eso es importante la reconciliación. Entonces, y esta reconciliación, una vez más, viene a través de Jesucristo, porque en Él es donde se encuentra la reconciliación. Allá en la carta a los Efesios capítulo 2, del versículo 13 al 16, Efesios capítulo 2, del 13 al 16, aquí el apóstol Pablo enseña acerca de una doble reconciliación. Así es, una doble reconciliación entre judíos y gentiles, quienes no tenían comunión los unos con los otros. Había una enemistad entre ellos por muchos años, pero cuando Cristo vino y murió por nuestros pecados, Él hizo posible esa reconciliación entre judíos y gentiles. De los dos creó un solo pueblo, hizo un solo hombre en este sentido, reconciliando a ambos. Dice Efesios capítulo 2 del 13 en adelante, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear de los dos un solo y nuevo hombre, y mediante la cruz reconciliar a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estabais lejos y a los que estaban cerca. Entonces, a través de esta sección del capítulo 2 de Efesios, del 13 al 16, podemos ver cómo Jesucristo hizo posible la reconciliación entre judíos y gentiles y la reconciliación entre judíos y gentiles y con Dios. Por eso se le conoce a esta sección como la doble reconciliación. Pero noten el versículo 13, capítulo 2, verso 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús. Así es, la reconciliación se encuentra en Cristo Jesús. Por eso es importante que consideremos, que la persona considere la manera de cómo puede entrar en Cristo Jesús. Y como observábamos en la lección de la semana pasada, la manera de cómo la persona puede entrar en Cristo Jesús es a través de la obediencia al bautismo del Nuevo Testamento. El bautismo de la Gran Comisión de Marcos 16 y versículo 16, Mateo 28, 18 al 20. El bautismo es el acto por medio del cual la persona puede ser reconciliada con Dios, porque es añadida al cuerpo de Cristo, y ahí es donde se encuentra la reconciliación. Gálatas 3 y versículo 27, Gálatas 3 y verso 27, el apóstol Pablo, escribiendo a los santos en Galacia, les dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, dice, estáis revestidos.
Entonces note cómo este pasaje enseña claramente que es a través del bautismo como la persona puede entrar en Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 12 y verso 13 también enseña que por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Note esa preposición, en un solo cuerpo. Así que pues el bautismo es lo que nos pone en Cristo Jesús. Así que si usted quiere ser reconciliado con Dios, si usted quiere gozar de una hermosa comunión con Dios, de una hermosa e íntima comunión con Dios, donde usted le puede llamar Padre y Él le puede llamar a usted Hijo, entonces usted, si no ha obedecido el Evangelio de Cristo, necesita hacerlo antes de que sea eternamente demasiado tarde. Necesita obedecer el Evangelio de Jesucristo para que pueda ser reconciliado con Dios. Así que esta es una hermosa bendición que se encuentra una vez más en Cristo. Pero también una segunda bendición que gozamos en Cristo es el perdón de los pecados. Así es, el perdón de los pecados. Dice la Escritura ahí en la carta de Efesios, en el capítulo 1 y verso 7. Note ahí en su Biblia en Efesios capítulo 1 y verso 7. Dice ahí el texto, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Note esa frase y subraye esa frase ahí en su Biblia, en quien, porque esa frase, en quien, está haciendo referencia en su contexto a Jesucristo. Así es. En Jesucristo tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Así es, el perdón de pecados se encuentra en Jesucristo. Así que ese perdón de pecados es de suma importancia, porque según la enseñanza de la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículos 9 y 10, al igual que Romanos capítulo 3 y verso 23, Romanos 3, 9 y 10 y Romanos 3, 23. Ahí dice la Escritura que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos han pecado, es decir, todos los que se encuentran en una edad de responsabilidad donde ellos saben lo que es pecado, donde ellos conocen los mandamientos de Dios, y la persona que conozca los mandamientos de Dios y decide quebrantar dichos mandamientos, entonces viene a ser culpable de pecado. Porque la palabra de Dios es muy clara en Primera de Juan capítulo 3 y verso 4. Si usted nota ahí en su Biblia, en Primera de Juan 3, 4, ahí se nos dice lo que es pecado. Dice, todo el que practica el pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es violar la ley de Dios, quebrantar la ley de Dios, ignorar los mandamientos de Dios. En esto consiste la práctica del pecado. Por eso hemos dicho varias veces que un bebé no puede practicar el pecado. Un bebé no puede tener pecado porque no sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo, según Deuteronomio capítulo 1 y verso 39. Los bebés no pueden heredar el pecado de los padres. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 y versículo 20 lo enseña con mucha claridad. Entonces, las personas que están en una edad de responsabilidad, donde pueden determinar y saber la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo y practican lo malo, entonces estas personas vienen a ser culpables de pecado. Y como dice la Escritura, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el perdón de pecados es importante, ¿verdad?, para todos los hombres que una vez más son en una edad de responsabilidad. El perdón de pecados es tan importante, estimado amigo, porque dice la Escritura en Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Note, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si la paga del pecado es muerte, y lo es, entonces yo no quiero la muerte.
Yo no quiero experimentar esa muerte. Entonces yo necesito buscar la solución para el problema del pecado. Y esta solución es Jesucristo. Así es, Jesucristo. Según la palabra de Dios, en Juan capítulo 1 y verso 29, podemos ver ahí con claridad que Jesucristo es la solución al problema del pecado. Dice ahí la Escritura que cuando Juan el Bautista veía a Jesús acercarse a él, dice a la gente: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Note cómo Jesucristo es descrito como el Cordero de Dios, lo cual representa el sacrificio de Dios por los pecados, porque Jesucristo es el medio por el cual los pecados son perdonados. Primera de Juan capítulo 2 y versículo 2 nos enseña claramente que Jesucristo es la propiciación, es decir, el medio por el cual los pecados son perdonados. Él es la propiciación por nuestros pecados, pero no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, como podemos ver, Jesucristo es la solución. Él es el que puede quitar el pecado del mundo. Él es el que tiene la autoridad para perdonar pecados, según la enseñanza de Marcos capítulo 2 y versículo 10. Por eso, acertadamente, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 y verso 3, ahí menciona con mucha claridad en quién tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Así que el perdón de los pecados se encuentra en Cristo Jesús. Una vez más, vuelvo a hacer un hincapié. La manera de cómo la persona puede entrar en Cristo es a través del bautismo. Gálatas capítulo 3 y verso 27. El perdón de pecados es de suma importancia porque, según la Escritura, ninguna persona podrá entrar en el cielo si sus pecados no han sido perdonados. Dice Apocalipsis 21:27 que ninguna cosa inmunda entrará en el cielo. Mateo 5:8, en el Sermón del Monte, Jesucristo dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si sus pecados no han sido perdonados, entonces su corazón no está limpio. Y si su corazón no está limpio, entonces usted no podrá ver a Dios un día. Dice Hebreos capítulo 12 y verso 14. Hebreos 12 y verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Note, si sus pecados no han sido perdonados, entonces usted no ha sido santificado. Y la palabra santificado significa apartado, separado del pecado. Si usted no ha sido santificado, entonces usted no puede ver a Dios un día. Si usted desea ver a Dios un día, si yo deseo ver a Dios un día, entonces yo necesito acudir a la fuente por medio de la cual mis pecados pueden ser perdonados. Y esa fuente es Jesucristo. Él es el medio por el cual los pecados son perdonados. Él es el perfecto sacrificio por nuestros pecados. Dice Primera de Pedro capítulo 1, 18 al 20. Primera de Pedro capítulo 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor a vosotros. Note cómo el apóstol Pedro nos enseña con mucha claridad que hemos sido rescatados de la vana manera de vivir y hemos sido rescatados con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, porque Él es el perfecto sacrificio por nuestros pecados. Así que gracias a Dios y gloria a Dios por el perdón de pecados que ahora podemos gozar en Cristo Jesús. Entonces, si usted todavía no ha recibido el perdón de sus pecados, le animamos a que obedezca el Evangelio de Cristo y sea bautizado para el perdón de los pecados. Hechos 2:38 enseña claramente que el bautismo es para perdón de los pecados. Pedro le respondió a aquellos judíos que en el día de Pentecostés hicieron la pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos?
después de que se les predicó el Evangelio y creen en este mensaje, ellos hacen la pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, note, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 22 y versículo 16. Ananías le dice a Saulo de Tarso, quien vino a ser el gran apóstol Pablo: ahora pues, ¿por qué te demoras? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Lavamos nuestros pecados a través de la preciosa sangre de Cristo, y la persona viene a estar en contacto con la sangre de Cristo en el momento que es bautizada, porque somos bautizados en la muerte de Jesucristo, según la enseñanza clara y explícita de Romanos capítulo 6, versículos 3 y versículo 4. Es ahí, en la muerte de Cristo, donde su sangre fue derramada. Y es ahí donde, espiritualmente hablando, venimos a estar en contacto con la sangre preciosa de Cristo. Y es ahí donde podemos recibir el perdón de los pecados. Una hermosa bendición que logramos gozar, ¿verdad?, pues en Cristo Jesús. Así que, una vez más, si usted todavía no ha sido bautizado para el perdón de los pecados, ¿qué espera? ¿Qué espera para hacerlo? Le animamos a que por favor considere esto. Pero también tenemos otra hermosa bendición que gozan aquellos que han obedecido el Evangelio de Cristo. Y esta hermosa bendición consiste en la esperanza de la vida eterna. Así es, la esperanza de la vida eterna, el saber que un día podemos estar con Dios en el cielo, en ese lugar hermoso donde no hay más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá nada de las cosas que hacen difícil nuestra vida aquí en la tierra. Esas cosas no van a estar en el cielo. Y esta es una hermosa bendición que gozan aquellos que una vez más han obedecido el Evangelio de Cristo, la hermosa bendición de la esperanza de la vida eterna. Esta vida eterna Dios la ha prometido a aquellos que obedecen. Así es, Dios ha prometido la esperanza de vida eterna a los que le obedecen. Por ejemplo, si usted recuerda las palabras de Jesucristo en Mateo capítulo 1 y verso 21, ahí en Mateo 7, y verso 21, Mateo 7, 21 en adelante, dice ahí Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para poder estar en el cielo con Dios, hay que hacer la voluntad de Dios. Recordemos también pasajes como Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Ahí el escritor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 5, del 8 a 9, nos enseña que Cristo es el autor de eterna salvación, pero a los que le obedecen. Así que la obediencia es muy importante para poder recibir esa promesa de la vida eterna. Dice el apóstol Pablo en Tito capítulo 1 y versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Así es, Dios prometió una vez más la esperanza de vida eterna. Y es a través de Cristo como podemos llegar al cielo, porque Cristo es nuestra esperanza de gloria. Dice Colosenses capítulo 1 y verso 27, Cristo es nuestra esperanza de gloria. Cristo es el medio por el cual podemos llegar al Padre, porque Jesucristo mismo lo dejó en claro cuando dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es la puerta a la salvación. Yo soy la puerta, dijo Cristo, y el que por mí entrare será salvo. Él es la puerta angosta, ese camino estrecho al cielo, del cual habla Mateo 7, 13 al 14. Así que hay que estar en Cristo Jesús para poder tener esa esperanza de vida eterna. Ahora, note lo que acabo de decir. Necesitamos estar en Cristo Jesús
para poder gozar de esa esperanza de vida eterna. Ya hemos considerado cuidadosamente que la manera de cómo entramos en Cristo es a través del bautismo. Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Primera de Corintios 12:13, porque por un mismo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo. Primera de Corintios 12:13, y hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Romanos 6, versículo 3 y versículo 4. Entonces, ahora, todos los que han sido añadidos al cuerpo de Cristo están en Cristo, y en Cristo Jesús se encuentra la esperanza de vida eterna. Note 1 de Juan 5 y versículo 11. En 1 de Juan 5:11 dice el texto, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Por favor, ahí en su Biblia, subraye esa frase, y esta vida, y póngale una flecha, ¿verdad? Pues a vida eterna, para que sepa que esa vida hace referencia a la vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Así es, ahí es donde está la esperanza de vida eterna, en Jesucristo. Él es el camino al cielo, el medio por el cual podemos llegar al cielo. Nadie podrá entrar al cielo si no es por medio de Cristo. Él es el único medio para poder entrar al cielo, en ese lugar hermoso. Y esta es una hermosa bendición que podemos gozar en Cristo Jesús. Así es la esperanza de vida eterna. Este mundo, esta tierra física que podemos contemplar con nuestros ojos, según la palabra de Dios, va a ser destruida. Así es, va a ser destruida. Pasajes como 2 de Pedro, capítulo 3, del versículo 10 en adelante, versículo 9, hace referencia a la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga en su segunda venida, esta tierra literal, esta tierra física que podemos contemplar va a ser destruida. Ya no se va a necesitar más. Ya no va a estar en existencia. ¿Por qué? Porque ahora los fieles van a estar en el cielo con Dios, y los que no hicieron la voluntad de Dios van a estar en el castigo eterno. No porque Dios los haya enviado ahí, sino porque ellos mismos decidieron rechazar el sacrificio de Cristo, rechazar el medio de la salvación, rechazaron la reconciliación, rechazaron el perdón de pecados, rechazaron la vida eterna, y ellos tomaron la decisión de mejor ir al castigo eterno. Por eso es importante entender que cuando si la persona se llega a perder en el día final, no es porque Dios así lo quiso. Recuerde, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 de Timoteo 2:4. Por eso envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Juan 3 y versículo 16. Porque Dios desea la salvación de todos, pero no todos van a estar en el cielo. Muchos van a decidir rechazar la salvación eterna que Dios les ofrece a través de Cristo. Recordemos Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Note cómo la vida eterna está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si usted todavía no está en Cristo Jesús, para gozar de esa esperanza de vida eterna, de saber que cuando llegue el último día de su vida, usted sabe exactamente a dónde va a ir. Usted sabe exactamente que le espera un lugar hermoso donde usted va a ir. Dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo, y note, y el morir es ganancia. Así es, el morir del cristiano es ganancia, porque sabemos exactamente para dónde vamos. ¿Sabe usted para dónde va? ¿Ha hecho los preparativos necesarios para poder estar en el cielo un día? Si usted todavía no ha obedecido el Evangelio de Cristo
para gozar de esta bendición de la reconciliación, para gozar de la bendición del perdón de pecados y para gozar de la bendición de la esperanza de vida eterna y para gozar de todas las demás bendiciones que por cuestión de tiempo no podemos considerar en este programa. Pero una vez más, si usted todavía no ha hecho esas bendiciones suyas, le animamos a que por favor considere hacer suyas estas bendiciones, obedeciendo el Evangelio de Cristo, escuchando y aprendiendo acerca del Evangelio, que consiste en ese mensaje poderoso que nos dice que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Creyendo en ese mensaje, arrepintiéndose de sus pecados, confesando a Jesucristo como el Hijo de Dios y siendo sumergido en las aguas del bautismo para obtener el perdón de los pecados. Y después de esto, lo único que tiene que hacer es esforzarse por vivir una vida fiel delante de Dios. No va a ser una vida perfecta, pero sí usted va a luchar por servir fielmente a nuestro Dios. Y si esto usted hace, entonces estas bendiciones las va a gozar en gran manera, y la bendición principal, que es la vida eterna, va a ser suya. Y un día, cuando usted ya esté en el cielo, se va a dar cuenta y va a reconocer que valió la pena obedecer el Evangelio de Cristo, valió la pena poner a Dios en primer lugar, valió la pena preocuparse por las cosas espirituales. Muchas veces estamos tan ocupados en las cosas materiales, en el trabajo, en los quehaceres del hogar, y no tomamos el tiempo para pensar en nuestra salvación eterna. Recordemos, el tiempo se está acabando. Cada día que pasa en nuestra vida es un día menos que vamos a vivir, porque un día vamos a morir. Nuestra vida es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece, dice Santiago capítulo 4 y versículo 14. Proverbios 27:1 dice: no os jactéis el día de mañana, porque no sabéis qué traerá de sí el día. Ahora, hoy es el día de salvación, dice 2 Corintios capítulo 6 y versículo 2. Por eso ahora le pedimos a usted, le imploramos a usted que por favor le entregue su vida a Cristo, obedezca el Evangelio antes de que sea eternamente demasiado tarde. Gloria a Dios por estas hermosas bendiciones que gozamos en Cristo Jesús. Y es mi oración de que un día usted pueda hacer estas bendiciones sus bendiciones. Muchas gracias por su atención. Dios me los bendiga. La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, siempre en el error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor.